El juez sustituto de Juan Carlos Peinado ha rechazado la petición de Begoña Gómez para acompañar a su marido Pedro Sánchez a la cumbre de la OTAN que comienza hoy en Turquía. En cambio, sí le ha autorizado a viajar a Londres entre el 8 y el 10 de julio para asistir a la graduación de su hija. La decisión ha sido adoptada por el magistrado Antonio Viejo después de que Peinado se marchara de vacaciones sin resolver la solicitud. En el auto, Viejo sostiene que la presencia de Gómez en la cumbre de Ankara responde únicamente a razones de cortesía institucional, sin una intervención activa, y recuerda que Turquía no forma parte de la Unión Europea. Por ello mantiene la retirada del pasaporte para impedir el viaje a Turquía, pero autoriza el desplazamiento a Londres por la buena cooperación judicial entre España y el Reino Unido, incluso tras el Brexit, y por el carácter familiar del acto. Viejo además es el juez que investiga a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, y fue secretario general de la Administración de Justicia durante el gobierno de Pedro Sánchez, cuando Dolores Delgado era ministra de Justicia. Bueno, ayer pues se produjo una circunstancia peculiar. El juez Peinado pues se fue de vacaciones porque le correspondía, y de hecho la Fiscalía no le hizo llegar al juez Peinado su posición sobre la petición de Begoña Gómez de viajar hasta después de que se hubiera ido el juez Peinado de vacaciones, con lo cual pues le tocó al sustituto, pero el sustituto también está de vacaciones, así que le tocó al sustituto del sustituto, que es Antonio Viejo. Un juez que creo que pertenece a la Asociación Judicial Francisco de Vitoria. Hay que empezar por un tema. La decisión de la justicia ya estaba tomada. Se le retira el pasaporte a esta señora. Que después una persona a la que se le ha retirado el pasaporte dice, oiga, ¿y me deja usted viajar a no sé dónde? Bueno, pues estupendo, cada uno tiene derecho a pedir lo que le dé la gana, pero evidentemente la justicia está para resolver los problemas judiciales más acuciantes, y esto no deja de ser pues una chorradita de alguien que tiene retirado el pasaporte y que pide que se le haga una excepción con un viaje. Bueno, pues hay que tratarlo con la misma naturalidad que se trataría eso en el caso de que en lugar de ser Begoña Gómez fuera fulanito Pérez. Supongo yo que peticiones de este estilo hay 200.000 todos los días en la justicia española, y me imagino que los jueces no están para coger y decir, ¡hala, tengo que responder rápidamente a una petición de... Se te retiró el pasaporte, machote, y si tú quieres pedir que se haga una medida de gracia contigo, dejándote viajar a no sé qué cosa, pues estupendo, lo pides, pero ni urgencias ni gaitas. Eso para empezar. Dicho eso, pues el juez ha considerado, porque respondería con relativa rapidez a lo que pedía Begoña Gómez, y ha tomado una decisión pues bastante salomónica. A la cumbre de la OTAN en Turquía pues no le concedo una excepción a la retirada de pasaporte. ¿Por qué? Pues porque no es imprescindible que usted vaya a la cumbre de la OTAN en Turquía. De hecho, a las dos cumbres anteriores, en los 2 años anteriores, usted no ha ido. Por tanto, bueno, ahora le entran las ganas por ir a esta cumbre. Pues, en fin, contra el vicio de pedir está la virtud de no dar. La otra parte de la petición, que le permita viajar a Londres a la ceremonia de graduación de su hija. Pues bueno, el juez ha resuelto concedérselo. ¿Cuál es el mecanismo por el que se concede? Pues se le emite un pasaporte temporal válido por 48 horas y que puede utilizar para viajar a Londres y volver. Bueno, ¿qué hubiera hecho yo si yo fuera el juez? Pues a lo mejor hubiera hecho lo mismo, porque realmente permite al juez desactivar bastante lo que son los argumentos estúpidos de toda la brigada de los 61, los opinadores próximos a Pedro Sánchez, porque si se le deniega ir a la ceremonia de graduación de la hija, entonces el mensaje habría sido, ajá, qué falta de corazón, esto es una persecución, fíjense, ni para la ceremonia de graduación. Realmente, pues hombre, en fin, lo que a mí me pediría el cuerpo es decir, pero que va usted a viajar a ninguna parte. ¿Tiene retirado el pasaporte? Sí. Bueno, pues entonces se acabó. Pero bueno, no está de más el de vez en cuando hacer gestos
que permitan desactivar ciertas críticas. Además, lo de dejar a Begoña que vaya a la ceremonia de graduación de su hija en Londres, pues tiene una ventaja. Y es que, supongo yo, que habrá 3 millones de fotógrafos españoles siguiendo a Begoña Gómez para ver cómo va la ceremonia de graduación de su hija. Así que podremos todos ver a qué tipo de colegio envía Pedro Sánchez a sus hijas, a qué tipo de universidad envía a sus hijas a estudiar. Porque aquí en España pues resulta que tenemos unas universidades que debe de ser que Pedro Sánchez no considera suficientemente adecuadas para su hija, así que bueno, vamos a ver a qué tipo de universidad ha elegido este defensor de lo público llevar a su hija. Supongo yo que no será una universidad de mala muerte. Así que mira, vamos a tener esa ventaja, unas imágenes bonitas de la universidad donde estudia la niña del presidente. ¿Ha permitido esto desactivar todas las críticas de nuestra progresía patria? Pues por supuesto que no. Se le ha permitido ir a la cumbre de Londres, que ya es suficiente, en fin, medida de consideración, que ya es suficiente cesión. Pues aún así dicen, ¿y por qué a la cumbre de la OTAN no? ¿Por qué a Turquía no? Esto es infumable, desde luego. ¿Qué dicen? ¿Que se va a fugar estando allí en Turquía, en la cumbre de la OTAN? Da igual, hubiera dicho el juez lo que hubiera dicho, salvo que le hubiera permitido ir a todas partes, aunque tenga retirado el pasaporte, pues habrían crucificado al juez. Lo más gracioso es que salió el ministro Óscar Puente, esa especie de boca chancla hecho ministro, a decir, este es el juez que ha mantenido durante 6 meses paralizado un informe de la UCO sobre el novio de Ayuso, o sea, más o menos diciendo pues que es un juez de la fachosfera. Pues resulta que Antonio Viejo es un juez que fue nombrado por la ministra Dolores Delgado cuando era ministra de Justicia de Pedro Sánchez, fue nombrado secretario general de la Administración de Justicia en el Ministerio de Justicia. Así que, bueno, pues supongo que será un juez de la fachosfera nombrado por Pedro Sánchez, ¿no, don Óscar Puente? Son insaciables. Hagas lo que hagas, siempre van a estar quejándose, lo cual reconozco que sería un argumento para desde el principio haber dicho que no te dejemos viajar a Londres ni te dejamos viajar a Turquía, que os vais a quejar igual si os dejamos viajar a Londres pero no a Turquía, así que a ninguna parte. Eso sería lo que pide el cuerpo. Pero bueno, hay que ser un poquito más astuto. Yo creo que está bien que la deje viajar a Londres. Quiero ver en qué universidad se gradúa la niña de Pedro Sánchez y de Begoña Gómez. Por curiosidad, más que nada, ¿no? Bueno, para sorpresa de nadie, resulta que el 70% de los menas en Madrid, de menas no tienen nada. Tienen más años que un loro, escuchen. 7 de cada 10 menas sometidos a pruebas para determinación de su edad en Madrid son adultos. Así lo señalan las cifras que maneja la Fiscalía de la Comunidad de Madrid frente al 39% de fraudes detectados en todo el conjunto nacional y que recoge la Fiscalía General del Estado. Esta tendencia es creciente a tenor de la comparativa con el ejercicio anterior al último completo disponible, el de 2024, cuando esta variable se ha triplicado. Una realidad que pone negro sobre blanco lo que ABC reveló el pasado mes de noviembre sobre la existencia de falsos menas que recalan en España de la mano de sus propios padres, quienes los abandonan en las puertas de comisarías y centros especializados de acogida. Les dan directrices sobre cómo tienen que dirigirse las autoridades sin pasaporte encima para poder acceder al conducto de asistencia para estos adolescentes que pasan a depender de los gobiernos regionales. 70%. 7 de cada 10 menas a los que se les han hecho las pruebas resulta que eran mayores de edad. Buen momento para recordar una cosa, que Vox ha estado años pidiendo en la Comunidad de Madrid que se hicieran estas pruebas y el Partido Popular, con mayoría absoluta, no ha querido. ¿Por qué? Pues porque no tocaba, ¿verdad? Porque se consideraba que, en fin,
como tenemos mayoría absoluta, pues nos podemos permitir seguir haciendo seguidismo de las políticas migratorias del PSOE sin que nadie nos tosa. Pero amigo, ha cambiado el panorama social, ¿verdad? Y resulta que Vox ha empezado a impulsarse al alza en toda España. Y entonces ya, por fin, al calor de la opinión, pues, no diría unánime, pero sí desde luego muy mayoritaria de la gente en todas partes de España, que está hasta las mismísimas narices del tema de los menas y de la inmigración descontrolada, al calor de todo eso, pues ya parece que el PP ha entendido que tiene que rectificar. Bueno, pues bienvenido sea, más se alegra el cielo por un pecador arrepentido que por 100 justos. Por cierto, siempre me ha parecido muy injusta esa parte del Evangelio, eso de que el cielo se alegre más por el pecador arrepentido que por el que ha sido justo toda su vida. Pues oiga, me parece muy injusto para el justo. Pero, en fin, el caso que se confirma pues lo que Vox decía. Lo de los menas es una estafa como la copa de un pino. Hablábamos antes de la universidad donde va a estudiar, donde se va a graduar la hija de Sánchez, en el Reino Unido, que supongo yo que una universidad de barrio no será. Imagino que será, en fin, carita. En Estados Unidos, pues hay un colegio, no de universidad, un colegio de primaria y secundaria, que es el Eton College. Es el colegio más caro del Reino Unido. Allí van todos los hijos de la élite a estudiar y allí establecen sus relaciones sociales, lo que los analistas académicos denominan hoy en día capital social, es decir, el capital consistente en a quién conoces, que abre muchas puertas. Decía Woody Allen, por cierto, que el 80% del éxito consiste en dejarse ver. Estar en las fiestas adecuadas, en los círculos adecuados, los cumpleaños adecuados, establecer contactos y relaciones. Y pues es así. No sé si debería ser así, pero así es como es en todas partes del mundo y en España especialmente. En el Reino Unido, pues también. Tú envías a tu hijo al Eton College y entonces pues ya sabes que tu hijo de mayor va a tener contactos importantes y va a poder tener más fácil la carrera que elija. Bueno, pues resulta que aquí en cada mena nos gastamos al año más de lo que cuesta la enseñanza en el Reino Unido en el Eton College para un niño inglés de la clase alta. Con lo cual, evidentemente estamos ante una estafa de proporciones colosales. Nos saldría más barato enviar a todos los menas al Eton College en el Reino Unido en vez de tenerlos aquí. Ahorraríamos dinero. Luego entonces aquí alguien está robando a manos llenas. Y encima, con una característica, y es que aquí hay ONGs que se encargan de los menas y que ponen el cazo para el dinero que dan las administraciones públicas, pero eso sí, si el mena resulta que sale del centro y viola a alguien, luego la ONG encima no es responsable. ¿Perdón? O sea, están cobrando por enseñar, integrar, tutelar a esos menas y no son penalmente responsables de lo que hagan esos menas. Pues que me lo expliquen, porque no lo entiendo. Bueno, pues nada, 70% de los menas en Madrid resulta que son mayores de edad. No es la única estafa. El hecho de la edad es una de las principales estafas con el asunto de los menas, pero hay alguna otra de la que luego hablaremos. Mientras tanto, ayer, pues el chupinazo en Pamplona, como todos los años, pues allí se junta la gente en la plaza del Castillo, sale el alcalde a decir unas chorradas y encima tenemos ahora la desgracia de que es un alcalde de Bildu, con lo cual las chorradas son todavía más inaguantables. Y la gente abajo pues canta canciones alusivas a la celebración. Por ejemplo, la canción del verano cantó ayer en la Plaza del Castillo la gente que se acercó a Pamplona para ese chupinazo.
La plaza del Ayuntamiento de Pamplona, abarrotada de personas a pocos minutos del chupinazo que da inicio a los Sanfermines, coreó la ya conocida Canción del Verano. La escena refleja el clima de polarización política que vive España y cómo ese malestar ha trascendido al ámbito de las manifestaciones para instalarse en actos multitudinarios de todo tipo. Lo que comenzó como una protesta puntual se ha convertido en un cántico recurrente, especialmente entre los jóvenes, y cada vez más habitual escucharlo en celebraciones y eventos con gran afluencia de público. Pedro Sánchez. Tararara. Bueno, pues ayer lo cantaba la gente en la plaza del Castillo de Pamplona. El año pasado estuve en los Sanfermines y para mi sorpresa, porque era cuando empezaba a ponerse de moda, también la plaza de toros entera cantó la canción del verano del Pedro Sánchez. Ayer no fue la única manifestación política en esa plaza del Castillo. Había también alguna pancarta antisemita, pues enarbolada por los de siempre. Esas relaciones bastante lógicas entre la gente de Bildu y los terroristas de Hamás y todas esas cosas. Dios los cría y ellos se juntan, ¿no? Bueno, una buena noticia del exterior, hombre, para nosotros, para España. Han levantado el embargo de la sede del Instituto Cervantes en Utrecht. Escuchen. El Ministerio de Justicia de Holanda ha ordenado levantar el embargo sobre la sede del Instituto Cervantes de Utrecht al considerar que la medida vulnera las obligaciones internacionales del Estado neerlandés. El inmueble, ubicado en el centro histórico de la ciudad, había sido embargado de forma cautelar el pasado 19 de marzo por el Tribunal de Distrito de La Haya en el marco del litigio entre España y varios inversores por el recorte de las primas a las energías renovables. En una carta publicada en el Boletín Oficial y firmada por la secretaria de Estado de Justicia, Claudia Van Bruggen, el gobierno concluye que el embargo debe levantarse de inmediato. Argumenta que el derecho internacional protege los bienes de estados extranjeros frente a embargos, salvo que se destinen a fines comerciales o exista consentimiento expreso del estado afectado. Ninguna de esas excepciones concurre en el caso del Instituto Cervantes de Utrecht, una institución pública española cuyos posibles ingresos por el alquiler de espacios se destinan a su actividad educativa y cultural. Bueno, pues parece una decisión bastante lógica. Según el derecho europeo, pues no se puede embargar un edificio público de otro país europeo por encargo de un tercero que no pertenece a la Unión Europea. ¿Por qué? Pues porque se considera que son bienes del Estado que no se pueden tocar. Si se tratara, por ejemplo, de una compañía, de una empresa propiedad del Estado, empresa que tiene una actividad comercial, genera beneficios o no, bueno, eso lo puedes embargar. Pero la sede de un instituto que es sin ánimo de lucro, pues no permite el derecho europeo embargarlo por encargo de terceros. Y en este caso son terceros, son fondos que compraron todo el tema de primas a las renovables y que se han dedicado a litigar contra España para conseguir una indemnización. Bueno, pues bien, ya no tenemos embargada la sede del Instituto Cervantes en Utrecht, pero claro, esto es algo que aplica al territorio de la Unión. A aquellos pleitos que tenemos, por ejemplo, en el Reino Unido o, por ejemplo, en Estados Unidos, pues esos no hay manera de revertirlos. Y ahí pues tenemos demandas pendientes y embargos pendientes. Todo ello derivado de algo que hizo un señor llamado Zapatero, que con el tema de los renovables se dedicó a meter unas subvenciones brutales que son las que luego Rajoy, para evitar la quiebra, tuvo que quitar. Y a raíz de eso vinieron las demandas que el Estado español no atendió, entonces llegaron fondos buitre, compraron esas demandas a los que habían demandado al gobierno español reclamando subvenciones, y las compraron con un descuento brutal y luego se dedicaron a pleitear contra España y pues nos han ganado en
muchísimos tribunales internacionales. Pero al menos la sede del Instituto Cervantes en Utrecht, Holanda, pues no nos la van, de momento, a quitar. Ya se encarga el PSOE de quitarnos cosas como, por ejemplo, el palacete que teníamos en París, que se lo ha regalado al PNV, y espero que vayan a la cárcel los del PSOE y los del PNV por el robo brutal que ha significado eso. Bueno, de Francia nos tiene que llegar hoy una noticia. Todavía no nos ha llegado, hoy se conocerá la decisión. Básicamente, la justicia francesa va a decidir si Marine Le Pen puede presentarse o no a las elecciones presidenciales del año que viene. La cuarta candidatura de Marine Le Pen a la presidencia de Francia puede quedar hoy sentenciada en un tribunal de apelaciones de París. La líder de Agrupación Nacional conocerá si la justicia revoca o reduce la inhabilitación de 5 años para concurrir a cargos públicos que pesa sobre ella una sanción que, de mantenerse, frustraría sus aspiraciones de disputar las elecciones presidenciales de 2027. El futuro político de Le Pen quedó en el aire el pasado año cuando fue condenada por malversación de fondos del Parlamento Europeo, tras considerar la justicia que desvió recursos destinados a asistentes parlamentarios para financiar actividades de su partido. Para poder competir por la sucesión del presidente Emmanuel Macron en la primavera de 2027, Le Pen necesita que el tribunal, integrado por 3 jueces, anule o reduzca de forma sustancial la inhabilitación. Bueno, pues se trata de un caso peculiar, porque básicamente es un caso con el que se pretendía desactivar a la formación Reagrupación Nacional de Marine Le Pen. Abrimos una causa judicial contra Marine Le Pen, no porque haya robado dinero, sino porque las asignaciones que recibían en el Parlamento Europeo, que recibía el grupo de Marine Le Pen, pues entonces las dedicaban a la contratación de ayudantes, a los que dedicaban no a labores en el Parlamento Europeo, sino a labores generales del partido. Es decir, no es que se llevaran el dinero a su casa, sino que utilizaban el dinero para el funcionamiento interno del partido. Lo cual, pues vale, será discutible jurídicamente, pero no era robar, no era llenarse los bolsillos. Y entonces le abren causa penal, y entonces la inhabilitan, Marine Le Pen recurre, y es lo que vamos a conocer hoy, la decisión sobre ese recurso. Pero hete aquí que cuando inhabilitan a Marine Le Pen, pues entonces su número 2 del partido, Jordan Bardella, pues queda como candidato del partido para las presidenciales. Y hete aquí que Jordan Bardella pues es más popular que Marine Le Pen y conseguiría más votos que Marine Le Pen, con lo cual hoy se puede dar la curiosa circunstancia de que la justicia francesa, por cierto, tan politizada como la española, pues decida que le quita la inhabilitación a Marine Le Pen, simplemente para que sea ella la que se presente y tenga menos posibilidades de ganar las elecciones que su número 2, que es Jordan Bardella. Vamos a ver qué es lo que dice la justicia francesa a lo largo del día de hoy.